Hola, sean todas y todos bienvenidos una vez más al aula virtual Coespo Contigo. El día de hoy hablaremos sobre el modelo holónico de la sexualidad. Este tema es de gran relevancia porque hablar de holones es hablar de la complejidad del ser humano. Para saber más del tema, los dejo con los jefes de seguimiento de programas de población y de divulgación y coordinación interinstitucional de aquí del Consejo Estatal de Población, el maestro Joselito Muñoz Contreras y el antropólogo Jorge Antonio Guillén Díaz. La sexualidad es un fenómeno biológico, psicológico y afectivo que nos define como seres humanos. Es un fenómeno bastante complejo que requiere que pongamos todas nuestras energías académicas e institucionales para comprenderla y vivirla placentera y plenamente. Esta se vive y se expresa de diferentes maneras, ya sea a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, eso a nivel personal. La sexualidad, como un fenómeno complejo, puede incluir esta u otras dimensiones, y estas no siempre se viven o se expresan de una manera uniforme en todos los individuos. ¿Por qué? Porque se ve también influida por distintos factores como son psicológicos, culturales, históricos, económicos, políticos, éticos y hasta legales. Para entender este complejo fenómeno de la sexualidad humana, es necesario implementar y desarrollar conceptos teóricos que nos permitan precisamente abordarla. Uno de ellos es la teoría de los holones. ¿Pero qué es un holón? Se define literalmente como algo que es a la vez un todo y una parte. Para hacerlo un poquito más sencillo de entender, permitámonos hacernos la siguiente analogía. Imaginemos un átomo. Un átomo tiene un núcleo y electrones y protones que orbitan a su alrededor. Este átomo puede ser la representación de un universo por sí mismo. Sin embargo, el átomo es la materia de la que está hecha todo el universo. Eso es un holón. Un átomo es una partícula que compone a todos nosotros y a todo el universo. Desde esta perspectiva, también podemos entender que los holones de la sexualidad son eso, una parte que conforman ese gran complejo de la sexualidad humana, pero que también pueden ser abordados cada uno de estos 4 holones como una totalidad. El modelo de los holones de la sexualidad es un modelo teórico y epistemológico que trata de abordar los diferentes componentes desde la sexualidad desde una forma interdependiente entre sí, pero que a su vez son modelos y holones que conforman un todo global como se mencionó anteriormente. Bien, Eusebio Rubio propone ese modelo a través del cual visualiza a la sexualidad como el resultado de la integración de 4 potencialidades humanas: reproductiva, género, erotismo y vinculación afectiva. Sabiendo que el ser humano es un ser complejo, no puede analizarse como un todo, sino a través de sus partes que forman esa totalidad que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Cada uno de estos 4 holones puede ser analizado de forma independiente, y a medida que se da el desarrollo de la persona, la sana interacción entre estos holones puede constituir una parte muy importante de su mundo y de la riqueza que aporta a la sexualidad. Es por ello que revisaremos cada uno de ellos como un todo que forman parte de una globalidad. El primero de los 4 holones de la sexualidad es el holón de la reproductividad. Esta es la dimensión de la sexualidad que tiene que ver con la capacidad de reproducirnos. En los seres humanos la reproducción implica muchas otras tareas, además de ser padres o madres biológicos. Esas tareas pueden ser la crianza, la educación, el cuidado, la atención de un ser vivo. Es preferible hablar de reproductividad y no de reproducción, puesto que los seres humanos casi siempre tenemos la potencialidad y a veces esta no se hace realidad por enfermedad, por decisión personal o porque no es congruente con nuestro estilo de vida. No todos los seres humanos tenemos la intención de reproducirnos biológicamente, pero la potencialidad siempre sí la tenemos. Claro está que se debe respetar a quienes viven su sexualidad con plenitud y armonía, sin reproducirse o sin fomentar este holón con su pareja o con una persona más. La reproductividad no se limita a un hecho biológico de poder embarazar y poder ser embarazada. Es de un hecho de la capacidad del ser humano, mucho más compleja y más sofisticada. Por ejemplo, a los hijos biológicos hay que darles mucho antes de tener el pleno derecho de concebirlos y de conocerlos y tenerlos y de considerarnos como padres o madres. Es decir, debemos prepararnos, debemos conocer, debemos tener una formación integral como seres humanos antes de ejercer la reproductividad.
Hay muchos seres humanos que no son padres ni madres biológicamente hablando. Sin embargo, son padres exitosos y madres exitosos que ocupan esa gran función, cuidando, protegiendo y dando valores a otro ser. En cambio, hay otros seres humanos que no precisamente cumplen la tarea de ser padres o madres, ni biológicamente ni en adopción, sino que por el contrario, se encargan y se ocupan del crecimiento de otro ser vivo, tanto en su crianza, en sus cuidados, en su atención, y por tanto el olón de la reproductividad lo expresan de esa forma, al cuidado de una atención. Es decir, el olón de la reproductividad recae en el hecho de alcanzar la capacidad del ser humano en crear, fomentar y cuidar a otro ser. Un ejemplo de ellos, hoy en día nos encontramos con parejas que en lugar de tener un hijo deciden vivir plenamente su sexualidad cuidando y atendiendo tal vez una mascota, una planta, o tal vez se encargan del cuidado de sus sobrinos o de otro ser. Su sexualidad, a través del olón de la reproductividad, la viven de esa forma y son plenos en el cumplimiento del olón de la sexualidad y de la reproductividad. Ahora abordaremos el olón de género. Este es un olón muy significativo porque construye la forma en que nos expresamos todos y cada uno de los individuos en nuestra sociedad en un momento histórico dado. Pero además porque nos va a permitir entender relaciones de poder e incluso relaciones de jerarquización y de dominación. Tendremos que partir de una manera muy rápida definir qué es género. Y para definir qué es género tenemos que partir de una concepción previa, que es el sexo. El sexo es una instancia biológica, cromosómica o genética que define la diferenciación entre hombre y mujer. Hay algunos casos excepcionales en el que por ciertas alteraciones cromosómicas pudieran haber un tercer sexo, que de hecho se le denomina en la actualidad como intersexo o las personas intersexuales. Pero la mayor parte de las veces, y que es el hecho biológico más común, es que haya hombre, mujer, femenino y masculino. Y precisamente la dimensión masculino y femenino se refiere a la identidad de género, que es una especie de marco de ideas, conceptos que todos tenemos referente a lo que somos, en tanto hombres o mujeres, lo que son los demás y lo que debemos o deberíamos ser en función de nuestro sexo o género, ya sea el masculino o el femenino. Por lo tanto, para definir género o para entenderlo, es considerar que es un conjunto de ideas, actitudes, valores, suposiciones, emociones, hasta incluso una visión del mundo que se construyen en nuestra mente o en el consciente colectivo, en un consenso social, como resultado del sexo. O sea, a raíz de la diferenciación biológica de sexo, en un desarrollo histórico, la sociedad en distintas etapas de la historia va decidiendo o imponiendo de alguna manera arbitraria, pero por consenso, qué es lo esperado de cada uno de los sexos. Y precisamente, como es una construcción social, cultural determinada históricamente, hay una serie de roles asignados a los géneros. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. En este momento histórico, por lo general, ¿qué esperamos de un hombre? ¿O qué pensamos que es un hombre? Pensamos que debe de ser fuerte, conquistador, de la esfera pública, e incluso la sociedad hasta le asigna un color. Generalmente asociamos el color azul a lo masculino. Y en las mujeres, hablando de colores, es el color rosa, y se espera o se considera que las mujeres son tiernas, delicadas e incluso débiles físicamente. Esta es una serie de convenciones sociales que, aunque tengan como sustrato la idea biológica del sexo, muy poco o nada tienen que ver con la realidad física de los individuos, porque al ser una imposición social, asignan precisamente y de forma, insisto, arbitraria, algo esperado en lo que es lo masculino y lo femenino. Insisto, no necesariamente una mujer puede ser débil. En la actualidad hay mujeres, por ejemplo, que son campeonas de artes marciales mixtas, por ejemplo, o pilotas de combate, así como hay hombres que cocinan o se hacen cargo de la crianza de los hijos. Por lo tanto, el género es una dimensión dinámica y que va determinada por un consenso social. Por todo esto, el género, como el segundo olón de la sexualidad, debe estar basado en la identificación, el conocimiento,
la comprensión y el respeto entre estas dos formas diferenciadas que la biología nos marca, pero que socioculturalmente hemos denominado como masculino y femenino. La intensidad de nuestros sentimientos ante nuestra sexualidad está casi siempre asociada a sus otros componentes. Si se piensan palabras como pasión, deseo, amor, compromiso, ruptura, impotencia, frigidez, fidelidad, infidelidad, placer, dolor, todas son palabras con connotación sexual. Todas estas son parte de los otros dos solones de la sexualidad, el erotismo y el vínculo afectivo, por lo que los invito a que nos acompañen en la próxima cápsula y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.